de la economía. Los estudios económicos realizados dicen que si usáramos solamente el 1% del Producto Interno Bruto Mundial para revertir el efecto del cambio climático, con eso podríamos nosotros modificar en gran parte este proceso. La mayoría de las complicaciones que nos vienen apegadas a este fenómeno es por esta falta de voluntad que hemos tenido. Debemos recordar, la parte más delicada de los seres humanos es que no hemos tenido la voluntad para desarrollar los proyectos. Por muy obvio que parezca que tenemos que hacer algo por el cambio climático, lo cierto es que ha faltado la voluntad y la integración para poderlo realizar, ¿no? Poderlo erradicar, ¿no? Hacia este fenómeno, aquí está la nota que les comentaba, generada el 28 de junio en Tokio, por este organismo que está preparando la reunión del G8 en Japón, por ahí del 7 de junio, ya muy próximo, en donde México será un invitado especial a la mesa. Y México es un invitado especial porque estamos dentro de los 10 países que más contaminan en el mundo. Recuerden que para efectos del protocolo de Kioto, México en un inicio fue considerado como una nación rica, un país rico, y eso nos iba a mandar al anexo 1, donde están todos los países castigados, ricos por contaminar. México se salvó gracias a una negociación política, pero eso no nos quita que estemos contaminando, ¿no? Más adelante vamos a poder ver algunas gráficas en donde vamos a ver en qué lugar de contaminación se encuentra nuestro país. Lo importante de todo esto es que en Tokio, con mucha conciencia que se está haciendo sobre el fenómeno, a los hechos no estamos llegando. ¿Sí? Hoy día no estamos logrando aterrizar los proyectos. Hoy día los gobiernos como el mexicano, con mucha tristeza hay que decirlo, no están logrando aterrizar proyectos de reducción de emisiones. El gobierno mexicano, con mucho esfuerzo que está haciendo para reforestar, no está logrando hacerlo con el orden que se necesita ni en las áreas donde esto es prioritado. Por eso es que se complica. Señaladas en Tokio, como les comentaba, hay 4 zonas delicadas en el mundo. La primera es el sur de México. Esto, consecuencia de los huracanes, y ya lo hemos vivido, ¿no? El año pasado tuvimos uno de los huracanes más violentos, que pasó a una velocidad de 35 kilómetros por hora, y por eso creo que el daño fue mínimo. Se consideró un huracán seco. La velocidad con la que atraviesa la zona de la península y pasa sobre Campeche y entra al Golfo de México logró evitar que el daño fuera muy grande. Sin embargo, se reflejó como al golpear con las costas de Veracruz, vimos los resultados en el estado de Hidalgo de manera muy lamentable, ¿no? Y esto se va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cada huracán que pasa por la región de la península, que entra por Chetumal, Cozumel, Cancún y entra a México de manera tan violenta, destruye de manera muy importante los ecosistemas. La segunda área señalada es Centroamérica, por supuesto. La parte de Centroamérica no puede olvidarse. Hemos visto en los últimos años desastres lamentables, de proporciones muy lamentables en Nicaragua, en Honduras, Salvador, Costa Rica. Ya empiezan a sufrir todo este proceso. Los huracanes están empezando a tocar toda esa zona y entrar con mucha violencia desde América Central hasta México. Las otras 2 áreas que son un poco ajenas a nosotros son costas orientales de la India. El efecto climático ocupan el mismo espacio. Y si ocupan el mismo espacio, tendremos que tomar difíciles decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Reforestamos? ¿Sembramos para producir biocombustibles? ¿O producimos alimentos? La escasez de alimentos hoy día, derivada de esta crisis internacional, nos pone en esta disyuntiva. ¿Cuál de los 3 fenómenos es más importante de solucionar? Costa Rica ya está pagando las consecuencias de esto. En Costa Rica reforestaron mucho. Sabemos que es un país líder en reforestación en el mundo. Per cápita es el país que más reforesta en el mundo. Pero hoy día los dueños de esos bosques que no están generando tal cantidad de dinero y por ser un país sumamente pequeño, están empezando a buscar el mecanismo para desmontar, como decimos aquí en México, y usarlo para sembrar ya sea caña o arroz, y no toman la decisión de si dejar el bosque, producir biocombustibles o producir alimento. El problema no es fácil para un país tan pequeño como este.
En México no tenemos esa disyuntiva. En México tenemos suficiente tierra para los tres espacios y para que estos convivan. Sin embargo, desde una apreciación muy personal, México está entrando muy tarde en la carrera por los biocombustibles. México es un país que no se ha preocupado por ello y sigue enfrascado en una reforma energética que llegó, señores, muy tarde a nuestro país. No importa cuál sea el resultado, si la privatizan, si la nacionalizan, si la concesionan, si la regalan, si la venden, eso ya no es estrictamente relevante hoy día. La carrera por los biocombustibles ya empezó. Y otra cosa que México no ha podido entender en este proceso y que va a ser muy costoso para nosotros es que tanto Barack Obama como John McCain, ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, han prometido que en menos de 10 años Estados Unidos va a dejar de tener la dependencia del petróleo que tiene hoy día. Eso significa que si nosotros le estamos vendiendo el petróleo a ellos, la economía mexicana tiene que empezar a alertarse de manera severa sobre el futuro del petróleo. Por eso es que recalco que esta lucha me parece inútil por tratar de atraer capitales para el petróleo y todo ese rollo, ¿no? México debería estar pensando de manera muy seria en este momento en generar biocombustibles. Existen 3 sectores económicos viables en el mundo en este momento. El primero es alimento y biocombustibles, por supuesto. Todos aquellos empresarios que se desarrollen en estas áreas tendrán un futuro muy importante. El segundo sector es la biotecnología. Y la biotecnología también tiene que ver con biodiversidad. Y la biodiversidad está relacionada con los ecosistemas. Si nosotros tenemos un ecosistema diverso y bien conservado, podemos accesar a la biotecnología como tal. La biotecnología puede proporcionarnos muchos satisfactores y remediar muchos de los problemas que tenemos, desde alimentos, medicamentos, hasta cuestiones simples como cosméticos. Cuando nosotros hablamos de la biotecnología, hablamos de un espectro muy grande de búsqueda de enzimas y de especies que además en México existen de manera muy importante, ¿no? Este foro, al que el presidente Felipe Calderón fue invitado ya, México tendrá que presentar una postura definitiva acerca de cuáles son las acciones inmediatas que va a hacer. La primera acción inmediata que el gobierno va a destapar, porque ya en estos días inicia, es que van a reforestar 250 millones de árboles en todo el país. El problema de nuestro país, y queremos hacer hincapié, es que las campañas de reforestación por sí solas no funcionan. Si no tienen objetivos claros, se terminan por acabar. Llegar, reforestar e irse no sirve. Hay que llegar, reforestar y quedarse a cuidar hasta que crecen, hasta que son individuos, llamando a los árboles así, suficientemente fuertes para poder sobrevivir por sí solos. Hacia otros sectores, México empieza a presionar a sus empresas para que hagan algo contra el cambio climático. Sin embargo, vemos empresas poderosas como Bimbo de México que están entrando en crisis. Es evidente la crisis en la que Bimbo pudiera ingresar, dado el alto costo de los granos, y por supuesto, ellos dependen de esos granos para sus alimentos. Y eso va a hacer que Bimbo tenga que rediseñar toda su estrategia, incluso la de apoyo a este tipo de procesos, ¿no? Así las complicaciones en el mundo. ¿A qué le estamos apostando nosotros? ¿A qué le apostamos nosotros hoy día? Nosotros tenemos que encontrar una forma de crear lo que nosotros como consultoría hemos llamado economías en equilibrio. Cuando el municipio de Carmen en Campeche nos llamó a nosotros como consultora para poder diseñar un proyecto que generara empleo en la parte del macizo continental sin tocar la isla, sin que tuviera nada que ver con el petróleo, pusieron condiciones muy claras. Me parece que son las condiciones que en cualquier parte del país podemos seguir para poderlo generar. Hoy quiero irme solamente hacia uno de los tantos sectores que se generan como posibilidad para cambio climático. El año pasado, estando en el Foro Mundial Asia en Singapur, uno de los conferencistas del Banco Mundial decía: no nos hagamos tontos, si queremos